Muchas gracias por venir. Seguimos con los encuentros con la fotografía en este último ciclo, que son, como ya saben, conversaciones con los artistas. Hoy nos acompaña Boris Mikhailov. Es un honor tenerlo aquí con nosotros. Ha venido de Berlín, entre Berlín y Ucrania, su país de nacimiento, y donde ha realizado la mayoría de su trabajo, desde arte conceptual a la documentación social de la realidad, de la vida cotidiana de la gente, sobre todo la gente sin hogar, que después de la caída de Rusia vive en la calle en unas condiciones de pobreza y de abandono absoluto. Hoy junto a él está Ur Steil, que ha sido fundó y durante más de 20 años ha sido el director del Fotomuseum Winterthur, que ha convertido en un centro de referencia en la fotografía en Europa. Ahora ya ha dejado la dirección del museo, pero sí sigue dedicado al comisariado de exposiciones de fotografía, conferencias y escribir sobre fotografía. De hecho, prepara para nosotros una exposición sobre Louis Valls que tendremos dentro de un año. Hoy van a tener algo más de una hora porque va a ser muy complicado cómo vamos a manejar la situación hoy, porque Boris hablará en ruso, Urs habla en inglés y habrá traducción para nosotros en español y traducción simultánea, más o menos simultánea, del inglés al español. Así que va a ser un poco lento y complicada la coordinación, pero esperemos que salga bien y seguro que la conversación es tan interesante que eso no tiene ninguna importancia. Y muchas gracias por venir. Good evening. I'm very happy to be here. Buenas noches, estoy muy contento de estar aquí, muy contento de tener aquí sentado a mi lado a Mika Mikhailov, que es strong manager of Boris, la manager, digamos, de Boris, far out, que le tenéis allí en aquel extremo, there are a strong couple y que son una pareja tremendamente potente en el mundo de la fotografía desde hace por lo menos 20 años, and it's great to see them again. Y es maravilloso tener la oportunidad de volver a verles. Just to give you an idea what right now happens. Solo por daros una idea de lo que está pasando ahora mismo, este otoño Boris Mikhailov one of the major art prizes in ha Germany, recibido uno de los grandes premios de fotografía de Alemania, Goslar Kaiserring, which is connected to an exhibition tiene conexión con una exposición that was given to him last weekend or the weekend before. Que se inauguró, se le entregó este premio Another el 2 fin de weeks before, semana he opened pasado, up a huge show, a big pero show un par in de this semanas antes había very new inaugurado museum una of gran photography exposición en un in museo muy nuevo de Turin, fotografía in Italy. que hay en Turín, en Italia. And I think while we are talking here, Y mientras Vita is estamos aquí preparing the next show, hablando, Vita está ya preparando which la happens próxima in the exposición Madre Museum in que va a ser Naples, en el opening, Madre I think, Museum en mid-November. Nápoles, que se inaugura a mediados de noviembre. It's not always that crowded, but I like No siempre están en un ritmo así de frenético, pero quería mencionar esto al principio because it was for Boris Mikhailov porque para for Boris quite a while Mikhailov not easy, durante mucho tiempo and las not cosas no fueron fáciles just normal ni to show in the tampoco West, normales en cuanto a to poder leave exponer en Occidente, his context el poder of salir de su the contexto Soviet Union de la at Unión that time, Soviética en aquella and época, to show his work in the poder context exhibir of su obra in a completely en un different contexto context. completamente diferente. When he came to Berlin, I Y think, cuando and he might vino a Berlín, right now answer to that, but y when he came to ahora Berlin, mismo él os lo podrá late contar, 90s, pero cuando él llegó a Berlín a I think he finales de los felt a bit 90, lost. al principio creo que se sintió un poco What perdido, shall I do now? sin saber muy All bien my qué work es lo was que debía done hacer in the communist entonces, area, in puesto the que toda su context obra se había of enraizado en communism, ese which I contexto know by del heart. comunismo I know it in my soviético, blood, I know que era it lo in que my conocía blood, I know en it su everywhere. sangre, en su piel, And en now toda I'm su in the esencia. West. Y de pronto pues How se can I encontraba en understand Occidente. what the signs Y mean cómo poder entender in lo a que normal kiosk in significaban Berlin? los signos visuales en un contexto cultural completamente diferente. We were preparing a show on Estamos preparando Berlin una in exposición 2000 en Berlín en at el the Fotomuseum 2000 Winterthur. en el Fotomuseum The idea Winterthur, was to y la make a show idea on remake Berlin. una exposición And sobre we asked recrear Berlín.
Y nos pusimos en contacto con él y le pedimos que hiciese fotografías sobre el fútbol en Berlín. Y por supuesto se puso a gritar que no, que fútbol en Berlín, que no. Pero luego cuando ves las fotografías, creo que quizás la luz se podría atenuar un poco porque no se ven muy bien las fotos con tanta luz. ¿Las veis bien? Ahí mejor, ¿no? Así más agradable. Se ve mucho mejor el rojo del vestido ahí. Una imagen preciosa que a mí me encanta, especialmente. Y ya veis en esta primera foto que conseguimos convencer a Boris de que era buena idea ese proyecto. Pero ahora quiero preguntarle, en mi primera pregunta, ¿cómo se sintió en ese año 2000, que llevaba ya 4 o 5 años viviendo en Berlín, empezando a trabajar de nuevo, creando sus primeras obras en Occidente, que no era un encargo, que tampoco era una temática que lo hubiera elegido necesariamente, y además fútbol, nada menos? Normalmente contesta sí o no, así que va a ser muy rápido. Da. Он сказал да или нет, да. Da, es decir, sí. Y los judíos siempre dicen no directamente, y en ruso significa sí directamente. ¿Qué tal me encontraba? Bueno, bien. Por supuesto, las ideas eran un poco confusas, pero yo me encontraba bien porque yo estaba emprendiendo el vuelo. Bueno, sigo emprendiendo mi vuelo, pero ahora mal, pero aquel entonces bien, porque en aquel entonces yo tenía la idea, hay que tomar imágenes allí donde estás. Vamos a buscar en Berlín algo especial. Vamos a ver qué es lo que caracteriza a Berlín. No es importante si sale bien o sale mal, no. Lo importante es estar trabajando, por lo cual yo no tenía miedo a estar en Berlín. Lo que yo tenía eran los encargos, porque yo nunca he trabajado por encargos. Y alguna vez hice un encargo, me salió así. Total, de pronto un museo me pide que trabaje para él y encima es la temporada de fútbol. No, la temporada de fútbol prácticamente acabó y había que hacer no se sabe qué fotos porque ya no había futbolistas, por lo cual lo único que me quedaba era llamar a mi hijo a pedir que venga desde Holanda. Mi hijo vive en Holanda y todo lo demás ocurrió pues como ve, paso a paso. La idea de este trabajo aún me gusta mucho porque este trabajo tuvo muy buena acogida y la compró el Museo de Kiev, y en Rusia tuvo un enorme éxito porque aquí tenemos una especie de salida estética diferente. Es un trabajo a la carta. Es decir, la pregunta era, ¿y este fotógrafo que ha aterrizado en Berlín puede cumplir una tarea impuesta? Mire, ¿qué opine de estas imágenes? Bueno, es formalista, nadie ha hecho este tipo de fotos tratándose de fútbol. ¿Cómo podemos transformar fútbol en una mujer embarazada? Bueno, tiene su propia gracia. Y estos dos elementos ya justificaban mi serie berlinesa. Pero tengo que decir que URSS ha expuesto esta serie. Sin embargo, la serie fue comprada en Ucrania. Es decir, esta serie pasó por Occidente, tuvo varias exposiciones, pero sin embargo la sensación es que me estaban tanteando, y creo que este tanteo ha sido un éxito, porque a la vez quiero decir que quiero dar las gracias a URSS porque hemos triunfado. Bueno, no quiero hablar más. Bien, todo. ¿Qué más, URSS? No, por favor, perdón. Luego, los fotógrafos y los artistas han utilizado
mis fotos han utilizado mujeres con pelotas en la barriga, han jugado con este tipo de inventos. Y eso me gustó porque aquí, así se desarrolla la cultura. Bueno, también se dio cuenta de que la serie había tenido éxito porque la exposición empezó en Berlín y después fue a 3 o 4 sitios diferentes, pero también se exhibió el Ranconte de la fotografía en Irlanda y algunas de estas fotos, incluyendo estas dos, fueron robadas de la exposición, así que evidentemente a la gente les gustaba. Y se van a exponer en Nápoles también. Se van a exponer también en Nápoles, me acaban de decir. Aquí, a mi izquierda. Y ahora me gustaría pasar casi a remontarme más de 30 años en el tiempo. Bueno, no, vamos a disfrutar un poco de Boris aquí, pasándolo bien como un fauno en los bosques de Berlín. Vita, we said no more than 20 images per series. Me ha dicho que no más de 20 fotos por serie. Pero se ve que por algún motivo no quisieron hacer caso. But it's a beautiful work. La verdad es que es una obra magnífica. But I love to go back to this work. Pero quería remontarme a esta. Means from 2000. Es decir, desde el 2000, que es donde hemos empezado, nos vamos a remontar a los 70 y luego vamos a ir a volver hacia adelante y acabaremos en el presente, con suerte, concretamente con las preguntas que podréis hacer al final. Hay muchos de los que estáis aquí sentados que probablemente conoceréis su trabajo. ¿Has visto algún libro, alguna serie? Porque hoy en día por Google además puedes acceder a cualquier imagen. Pero no hay mucha gente que conozca sus orígenes. La situación en la Unión Soviética en los 70 y en Cracovia, donde creciste y donde viviste durante muchos años. Pero también tus comienzos allí como fotógrafo. Porque fueron unos comienzos bastante particulares que creo que merece la pena que nos cuentes un poco la historia de cómo empezaste en la fotografía. Vine a la fotografía desde el cine. Yo comencé trabajando en el cine, no tenía ni idea, pero me gustaba el cine. Hice una película documental sobre una fábrica y era una película muy interesante porque la fábrica estaba en un lugar donde hubo un orfanato. Y en realidad la película trataba del orfanato y de la fábrica. Y resulta que esta película no podía mostrarla a nadie. Y haciendo la película empecé a sacar fotos a mujeres. Y la primera foto que salió bien, que me gustó, era una foto de una mujer con un cigarrillo. Fue mi primera foto y salió muy bien porque en aquella época las mujeres no fumaban. Y entonces ese elemento de la mujer con un cigarrillo es un elemento prohibido. Me pareció muy interesante y este elemento me indujo, me empujó. Y estas fotos tenían una especie de toque de reportaje. Yo hice unas fotos de unos niños que se protegían mientras alguien disparaba el balón y yo hice esa foto, pero tampoco es lo más importante. Lo más importante fue que casualmente unas diapositivas sobre mi cama las miré y de pronto vi unas imágenes que jamás había visto antes y no me podía imaginar. Era una especie de superposición, es una especie de sándwich y esto me entusiasmó. En realidad no empezabas ni como cineasta ni como fotógrafo, eras ingeniero, ¿no? Era un mal ingeniero. Pero bueno, sí, es verdad.
Antes todo el mundo quería ser artista, querían ser especiales. Nadie quería ser ingeniero, porque había muchísimos ingenieros. Bueno, Lidia, mi mujer, quería ser ingeniero, pero en general ni los economistas ni los banqueros tenían fama. La gente quería ser artista y yo tenía esa semilla de artista y acerté. Y luego tuve mucha suerte porque acerté. ¿Y el ambiente en Cracovia en los 70 cómo era? Creo que llamaste una época de socialismo desarrollado, ¿no? Es algo muy particular. Y luego en los 80 ya hubo una especie de socialismo decaído, ¿no? Desgastado. ¿Cómo era el ambiente en Cracovia? Bueno, para comenzar me invitaron 2 veces a la KGB, a visitar la KGB. Vinieron a mi casa, después de una muestra de fotografías, yo enseñé mis fotos en un club, alguien me delató, vinieron a por mí, me metieron en un coche, un señor se sentó a un lado, otro a otro lado, me llevaron a la KGB, me empezaron a preguntar ¿y qué es lo que hace, a qué se dedica, cuándo va a colaborar? Y yo decía, es que yo no sé cómo colaborar con ustedes. Yo creo que si me invitan otro día, yo diría que sí, al final sería un trabajador de la Checa. Pero, bueno, esa es una de mis historias, una de las atmósferas. Y por otro lado, ¿qué es lo que escribieron en aquel entonces? Escribieron que está haciendo fotos de perros borrachos con una manifestación al fondo. No sé, ¿usted ha visto un perro borracho? O una señora tumbada y un toro que se aleja. Bueno, yo trabajaba en una fábrica. Vinieron al laboratorio, cogieron los negativos. La atmósfera era muy, muy cargada. Teníamos una posibilidad de seguir trabajando y lo bueno es que al final no me metieron en la cárcel. A mí me echaron del trabajo solamente, pero no me metieron en la cárcel, solamente me echaron del trabajo y, en fin, esto tuvo una enorme influencia en mí. Porque la sensación es que había elección. Yo no podía trabajar como un ingeniero y sin embargo tuve la oportunidad de seguir como artista y entonces yo he seguido como artista. En fin, había una enorme presión por parte de la KGB y por supuesto esta presión a mí me estimulaba, me daba energía, me aportaba energía. Al principio me sentía estimulado, pero eso no era la época del socialismo desarrollado, era la época de una sensación muy tensa. El socialismo desarrollado llegó más tarde, en los 80, pero bueno, vivíamos de una forma muy, muy, muy tensa e intensa. Bueno, el primer trabajo que hicimos juntos o que planificamos juntos sobre fútbol llevó a una gran exposición retrospectiva en el 2003, también en el Winter Tour. Y empezamos esa retrospectiva con estas 2 imágenes que podéis ver en la pantalla y con estas 2 y con estas 2. Y luego un poco más adelante con estas. Y me encantaría saber, por tu parte, Boris, si esta selección fue una selección retrospectiva tuya con respecto a tus orígenes, elegiste esas imágenes, bueno, vosotros 2 juntos, supongo,
o en los 70 ya las considerabas como parejas de imágenes que evidentemente tenían un papel importante en el contexto de la imaginería oficial soviética, comunista. Estas imágenes son un poco imágenes muy marginales, ¿no?, con respecto a esa imaginería oficial. Bueno, desde el punto de vista de la doctrina oficial no podíamos mostrar este tipo de fotos. La primera vez vi una mujer desnuda en una foto en la Unión Soviética mucho más tarde. Hasta ahora. Ahora es otra historia, pero yo creo que durante 20 años no hubo mujeres desnudas, no hubo desnudos femeninos en fotos, por lo cual yo mismo intento comprender y no entiendo. Bueno, yo estoy un poco apartado de todo esto actualmente, pero estamos hablando de profesionales y no profesionales. Yo creo que soy un no profesional y en aquel entonces decía el arte profesional castra al ser humano. Ahora ya no lo digo, pero en aquel entonces sí, y entonces la ausencia de profesionalidad y a la vez ausencia de encargos, a la vez imposibilidad de ventas, creaba una atmósfera especial y un marco especial. Es decir, tú vives libremente. Por un lado sabes que no puedes hacer fotos de mujeres desnudas y de problemas sociales, etc. Pero comencé precisamente por ello. Y estas imágenes resultaban muy provocadoras en su momento, porque cuando estaba preparando esta conferencia ayer y hoy, leí que en un cierto momento dijiste que en ese momento veías el mundo a través de los ojos de una mujer. No, yo vi el mundo a través del culo de una mujer. Es blanco, es transparente y esa es la verdad. Todos los desnudos estaban prohibidos, pero debajo de la mesa podíamos enseñarnos de todo y no nos metían en la cárcel por ello. Era muy importante entender que no nos van a meter en la cárcel. No podíamos exhibir nuestros trabajos, nuestras fotos, pero no nos metían en la cárcel. Entender que es bueno, que es arte y que es soviético, pues eso sí. Cuando me echaron del trabajo, yo pregunté, ¿y por qué me echan del trabajo? ¿Por qué me quieren privar de mi trabajo? Me dijeron una cosa, mira, tú cállate, porque si llegas a juicio, los que te van a juzgar van a ser personas de un nivel cultural muy bajo. Entonces cállate, si será mejor. Y entonces había una especie de laguna, una especie de una franja entre la moral y la ley. Y entonces yo intenté pasar entre Sila y Caribda. Yo intenté refugiarme en lo privado. Bueno, URSS ha elegido esta pareja de fotos y gracias a URSS el libro es muy bonito. Es muy visual. Creo que todo ha salido muy bien. Tenemos 3 tipos de mujeres. Una bajita, una mediana y una alta. Y esa posibilidad de sacar fotos, de hacer fotos, de todo lo que quieras, esa sensación de que tú estás en el punto cero, que no existe nada. No existe lo social, no existe lo femenino, pero a la vez no existe nada, pero a la vez todo es permitido. Es una sensación muy rara porque no sabes a dónde ir, pero a la vez ves que el campo está abierto, por lo cual hay que experimentar
Bueno, no he alcanzado otros niveles, pero en ese momento yo estaba muy interesado en experimentar. Y nos hablabas de que te pusiste desde el principio a obtener este tipo de imágenes y luego las desarrollaste hasta tener una serie bastante larga que expusimos en parte en el Fotomuseum, también vendiste parte, tuvimos debates muy interesantes al respecto porque a los occidentales les parecía que era un poco surrealista y que por lo tanto estaba un poco quizás ya pasado, pero que a mí me parece que son imágenes realmente fascinantes. ¿Por qué empezaste haciendo estos sándwiches, no? Porque tenían mercado, se vendían. Bueno, es una broma. ¿Por qué? No lo sé. Creo que era importante que no solo yo emprendí un nuevo camino, sino también mis amigos se abrieron las posibilidades de la fotografía en aquel entonces, porque existía una foto primaria. La imagen tenía que ser limpia, primitiva, con buena técnica, y sin embargo el sándwich daba la posibilidad al fotógrafo convertirse en artista. La diferencia antes era, por lo menos en nuestro caso, antes siempre pensábamos, probablemente aquí también, antes pensábamos, hay que inventar una imagen. El fotógrafo tira sus fotos y sin embargo el artista tiene que inventar algo. Y este método permitía no inventar nada. Tú colocas dos diapositivas y miras, dice, ¿funciona? No. Mueves, ¿funciona? No funciona. 36 posibilidades. A ver, ¿es un cuadro o no es un cuadro? Tú sobrepones las imágenes y piensas, ¿funciona? No funciona. El fotógrafo ha ampliado los horizontes. El fotógrafo ha abierto nuevos caminos y esta idea funcionó después, más tarde, y luego, teóricamente, si tú montas dos imágenes, sobrepones una imagen, puedes utilizar aún más imágenes. Por ejemplo, tienes un cuadro y tienes un pie de foto, primer amor. Tú puedes pensar que esto es bueno y este pie de foto no es necesario, pero a la vez puedes pensar todo junto es un cuadro. Tú puedes unir la imagen y el texto, y esa idea de unir fotos, textos, fotos con textos, con series, con luz, puedes unir y unir y unir y unir muchos objetos y se abre un campo infinito, y esto a mí me pareció una especie de ventaja ante los artistas, porque es rápido, tú encuentras muy rápido la nueva imagen, la imagen interpuesta. ¿Y cómo funcionaba y cómo seguía adelante? Yo hablé en el MoMA con el comisario y me dijo, mire, no existe este tipo de fotos, ¿por qué usted no quiere exponer mis fotos? Dice, no, es que no nos interesa. Y cuando yo llegué a Occidente, necesitaban realidad, no querían fantasía. Gursky y otros fotógrafos serios y buenísimos ofrecieron fotos muy realistas. La gente quería verdad, la gente quería verismo. No existían los ordenadores, la gente quería la realidad. Había quizás metáforas, pero la diferencia entre el surrealismo de Dalí o de Magritte y mis imágenes consiste en que Dalí y Magritte
ofrece ideales y en mi caso el surrealismo es de andar por casa, es bastante vulgar, no son ideales, no es otra sociedad, no, es nuestra sociedad. Todos los detalles de nuestra vida, los detalles intelectuales están presentes en estas imágenes y yo creo que esta serie es muy importante y en estos momentos está expuesta en Londres, en Frieze y está aceptada como una de las 17 mejores series del siglo XX, en fin. Y el comisario del MoMA dijo, empuja, empuja, empuja. Así que he empujado y he triunfado. Creo que todo está bien. No se admiten dudas. ¿Pero conocías el surrealismo tú en esa época? Porque yo creo que los artistas soviéticos eran muy conceptuales o de realismo social, ¿no? Y tú de pronto sales con estas imágenes tan surrealistas y con este enfoque tan surrealista que era como una especie de tercera vía. Me gustaría saber cuánto sabías de surrealismo en esa época. Bueno, estamos hablando de hace 40 años, es muy difícil comentar lo que pasaba hace 40 años porque recordarlo es prácticamente imposible. Yo vi un libro de Dalí, yo no recuerdo cuándo vi un libro de Dalí, yo no lo puedo decir cuándo fue, antes o después. Puedo decirle de otra manera, en la Unión Soviética todos amaban a Dalí al principio, pero no el público conceptualista. Los conceptualistas, el grupo de Moscú conceptualista, no quería a Dalí. Y yo los conocí, a los conceptualistas de Moscú, y ellos rechazaban a Dalí, pero por razones varias, porque existían mujeres desnudas, por ejemplo, o había algún otro motivo, y además de lo bueno, hay algo malo. Hay una sensación de kitsch. ¿Pero por qué kitsch? ¿Por qué tenemos un kitsch aquí? Porque lo soviético, tal y como lo entiendo, es muy especial. Lo soviético te priva de la parte superior y de la parte inferior de la vida. Es como algo que está en medio de lo alto y de lo bajo. No puedes enseñar ni la vida maravillosa ni la vida horrorosa. ¿Qué es lo superior? Es la buena vida. Es la vida antigua, la vida de los zares o de los nobles, algo así elegante. Y hay artistas que les gusta eso. Y aquí ese tipo de artistas reflejan los sueños bonitos, súper bonitos según la época, pero eso no existía en la vida real. Lo que existía era el kitsch y la foto, si la tocas, si la retocas un poco, empieza a temblar, empieza a vibrar, tiene una superficie viscosa y quizás en un libro está bien, sin embargo en una exposición es más complicado. Bueno, es un tema a debatir. No sé cómo enseñar las fotos, me parece que tiemblan en las exposiciones. Y luego, poco después, tú nos contarás cuándo empezaste con la serie roja. If your photographs that we have just seen, you could be called private photographs. Que son fotos a lo mejor un poco que podríamos llamar privadas entre comillas, estas primeras imágenes, pero las rojas
puedes considerarlas una perspectiva personal o privada sobre el simbolismo soviético o ruso, pero ¿cuándo iniciaste esta serie y qué ideas tenías en mente para esta serie que, en mi opinión, es tan importante en tu obra? Sí, es una serie muy importante. Yo no recuerdo cuándo ocurrió, pero todo comenzó. Yo siempre usaba 3 cámaras. Diapositivas, horizonte, negativos y blanco y negro. Y yo hacía fotos con las 3 cámaras. Era el principio de las diapositivas y poca gente hacía fotos con diapositivas. Sin embargo, a mí me gustaba. Y fue un hallazgo casual. Yo no buscaba el rojo, no había decidido que todo tiene que ser rojo, pero cuando vi las imágenes con el rojo entendí que el rojo era importante. Y no estamos hablando de estas caras, pero también por casualidad encontramos una especie de unión entre las caras. Hay una cara que se repite. Es la cara de una persona que tiene un cierto poder, pero a la vez esta persona es alguien vacío, tiene una cara estúpida y esa sensación que por un lado existe un ser, un imbécil, una especie de lumpen proletariado que es el dueño de nuestra tierra. Esa sensación y la sensación del rojo son las bases de esta serie. Y luego vas haciendo fotos. Y en principio ahora ya sabes, esta serie es una buena serie y resulta que nadie la tiene, nadie la ha hecho. Hay muchísima gente que hacía fotos de manifestaciones y sin embargo a nadie se le ha ocurrido hacer una serie así porque todos pensaban que este tipo de fotos y estas imágenes son para siempre y todos querían buscar lo ideal, lo bonito y esto es la realidad y teníamos que ver simplemente nuestra vida cotidiana y esto era nuestra vida cotidiana. Por eso esta serie tiene tanto éxito. Esto es una vida que ya no existe. ¿Qué es lo que significa esta serie para ustedes? Pues algo como interesante y curioso, pero yo no sé si es suficiente para llamar esta serie arte contemporáneo. ¿Pero qué sentido tenía ese color rojo? La sangre. Es la sangre de nuestros combatientes. Es la sangre derramada por vuestra felicidad. Probablemente es así que más. Y también es la bandera roja. Todo está unido por el color rojo. ¿Por qué el rojo? Lo rojo, quizá no en todas las fotos, en realidad, pero tenemos un tranvía rojo. Por ejemplo, tenemos mucho color rojo en las calles, pero es mi reacción, es mi propia sensibilidad. Es este color que a mí me está pesando y esta reacción personal ante el rojo es importante. No puedo decir que todo alrededor está rojo, pero en un lado hay una columna roja, en otro lado hay otro objeto rojo y este rojo está omnipresente. Y yo luego intentaba exprimir este color, expulsarlo de mí, porque es un color que no puedes ignorar, sin embargo yo lo expulsé, porque es un color que me estaba persiguiendo.
photographs y estas fotografías las hiciste your own para cupboard, tu for your propio cajón, to make your bed a bit stiffer, because there were so many photographs when I first met you in Berlin. Para tener el colchón más reforzado, porque tenías montones de fotos cuando te conocí en Berlín, ¿no? Tenías un montón de fotos debajo de la cama y del colchón para estabilizar la cama, o tenías alguna intención pública con las fotos, querías exponerlas, querías publicarlas, o eran simplemente para amigos, para ti, para estar con amigos tomando un vodka y analizándolas, o era algo que empezó ya más bien en los 80. No, usted no me confunda, y porque no me va a confundir. Lo intento. No, todo va bien. Bueno, la primera vez que vieron mis fotos me llevaron a la KGB. A continuación enseñaba las fotos a mis amigos. También las he enseñado en Moscú. Me aceptaron. Yo enseñé mis fotos y ya me invitaron a casas de artistas que eran los líderes del arte underground en Moscú. Total, fui aceptado. Luego en Lituania también enseñé mis fotos y les dije, mire, tenemos rojo, miren, las uñas están pintadas de rojo, pero también las pancartas, las uñas rojas son agresividad, las pancartas también. Bueno, nada más lo dije, también me invitaron a dar explicaciones. En fin, enseñaba mis fotos bajo la mesa y al final pues he sobrevivido. Por supuesto había fotos que yo escondía, pero esta es otra historia. Quiero enseñar las dos fotos anteriores, por favor. Esto es una de las primeras series. Es una serie social. No hay nada especial en este. Usted ha visto un montón de fotos que están mejor que estas. Sin embargo, aquí son las últimas fotos de un grupo. No todos, no los medianos, no, es un grupo de ancianos. Y es sobre esto, sobre el grupo de los ancianos. Y la parte siguiente es... No, más adelante. Es un grupo de gente bailando. Y este grupo también es importante. Este es otro grupo. Este es el hombre, digamos, mediano. Cuando nos preguntamos, ¿quiénes somos? Estamos hablando de los años 80. Y aquí hay una especie de ruptura. Es una ruptura causada por la sensación, ¿cómo lo llamaremos? Estamos hablando del socialismo desarrollado. Esto es el socialismo desarrollado. Hay una sensación de calma. Y en esa sensación de calma ya no reaccionas. Ya no ves el rojo. Ya estás saciado, ya has hecho muchas fotos y ahora tienes que buscar algo nuevo, porque este carácter amateur, no estamos hablando de lo profesional, estamos hablando de lo amateur. El amateur tiene que cambiar, tiene que buscar. Yo me he saciado con el rojo, me he saciado con las imposiciones. Hay que buscar una imagen nueva y entonces en ese momento esto era la imagen nueva. La estética, la comprensión de lo soviético
no me permitía entender que esto es lo bueno. Esta estética para mí quizá no era así en realidad, pero para mí en cualquier caso yo lo entiendo así. Aquí he encontrado al hombre mediano. Y tenemos que pensar, ¿y quién es ese hombre, el hombre medio? ¿Cómo vive? ¿A qué se dedica? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Qué hace? Y este hombre parece un hombre americano de hace muchos años. ¿Qué pasa? Resulta que ahora estamos aquí, en Kharkov o en la ciudad de Berdiansk, vivimos como los americanos hace 50 o 100 años. Quiere decir que en esta serie empezamos poco a poco a sentirnos en el mundo. Antes teníamos una reacción interior, ahora empezamos a pensar, ¿y quiénes somos? ¿Y dónde vivimos? Y no solo yo, no solo un grupo que estaba bailando, no. Todo el mundo empieza a pensar, ¿dónde estamos? ¿Qué hacemos? Había un señor con un brazo extendido. Este gesto puede ser de Brezhnev, de Khrushchev, de Lenin. Es un gesto que muestra nuestro yo colectivo. Y esto usted lo ve luego en otras series, en otras muestras. Pero la idea era el hombre mediano, el hombre medio. Es una foto que está llena de este hombre medio o mediocre. Y eso quiere decir que hemos terminado con el hombre mediano. Y resultaron ofensivas estas imágenes para el Estado, para el aparato soviético, el mostrar estos momentos de ocio del hombre corriente cuando no está entregado al trabajo heroico, a la caza ni a nada que el Estado quiera reflejar, ¿no? ¿Hasta qué punto eran ofensivas estas fotos? ¿Generaron reacciones? No, yo creo que este tipo de fotos ya no. Yo creo que estas eran unas fotos que podían ser mostradas porque no tendrían una gran propaganda y propagación, pero aquí no existe nada, no vemos nada negativo. No hay un punto corrosivo o negativo. No, somos así. No somos lumpen, no somos imbéciles, no somos cretinos, no, hay un poco de ironía, pero somos gente normal. Yo creo que no es un insulto. Esta serie tiene más que ver con la búsqueda de lo mediocre o de lo mediano, pero no lo mío, mediocre, mediano, sino de alguien, de otra persona. Algo que existe en la cultura que no es oficial, en la cultura que nos rodea. Por ejemplo, este cuadro, esta foto. Yo soy un fotógrafo, viene gente, acude a mí, me pide que les haga fotos, y yo hago la foto, yo la pinto y la foto se vende. Y en todas las casas había este tipo de fotos, porque antes las fotos eran todas en blanco y negro, entonces había en todas las casas fotos coloreadas. Entonces es una especie de álbum casero de un ser soviético. Y podemos decir que desde mi punto de vista, esto es el primer trabajo conceptual soviético. Yo creo que esto es interesante y esto es el hombre mediano. El anonimato se ha convertido en un elemento básico de la expresión de lo soviético. Hay amor, hay ternura, hay tontería, pero vemos todo tipo de sentimientos. Por otro lado, esto nos aporta una cosa más que podía observarse desde otro punto de vista. Bueno, luego. Me he olvidado lo que quería decir.
Mi término socialismo desarrollado lo has llevado de los 70 a los 80, pero yo para los 80 iba a hablar de socialismo paralizado, que ahora voy a trasladar a los 90. Mejor, ¿no? No, los 80 son muy importantes, no podemos omitir los 80. Yo soy un ser soviético, para mí esa época es muy importante. Si hacemos un resumen, en los 60 y en los 70, las palabras eran no, evento y no y evento. En los años 80, las palabras clave eran Perdón, quiero añadir una cosa. Uno de los críticos de los últimos tiempos estaba viendo mis imposiciones y se le ocurrió que la filosofía occidental elige algo y todo el mundo lo pinta y lo hace. Y sin embargo, el punto de vista oriental utiliza en un cuadro dos momentos, dos imágenes opuestas. Por ejemplo, dos imágenes opuestas, en fin. Imágenes opuestas. No. Bueno, me he olvidado lo que quería decir. ¿Tú te acuerdas? Bueno, podemos recordar a Dostoyevsky. Dostoyevsky dice: el Dios y el diablo viven dentro del ser humano. Y entonces aquí vemos una cierta dualidad, dos posibilidades a la vez. Tiene que ver con este concepto oriental de filosofía de vida. No sé si es verdad o no. Queríamos pasar a esta foto, años 80. ¿Por qué decía eso? Porque los años 80 aparecieron... Bueno, vale, pregunta mejor pregunta. Perdón, pido perdón. Pero en los 80... No, yo lo que quería decir es que al principio... En los años 80 comenzó el socialismo desarrollado y después de la muerte de Brezhnev en el año 82 llegó Andropov. Y yo ya no podía salir a la calle porque yo tenía miedo que a mí, fotógrafo, me van a parar, me van a preguntar: ¿y tú por qué haces fotos? ¿Por qué no estás trabajando? Todos tenían que trabajar, nadie podía sacar fotos. Era un momento totalmente horroroso, es uno de los momentos más horrorosos de mi vida. No se habla de ello, pero mi sensación era tremenda. Y en ese momento, ¿qué pasa con mis fotos? Yo no puedo salir a la calle con la cámara, yo no puedo sacar fotos en la calle, ya no tengo que ir a ningún lado, ya no necesito volcanes, ya no necesito muertos, yo necesito buscar algo diferente y lo diferente es lo que tengo a mi lado y aquello que está a mi lado, alguna especie de rinconcito, un paisaje, algo tranquilo. ¿Y qué hacer con eso? Porque son millones de fotos y de pronto no sabía qué hacer y de pronto encontré un papel y comencé a escribir. Y entonces estas descripciones tienen por un lado un carácter intelectual, pero acompañan unas fotos malísimas. Y entonces es una sensación muy rara. Así que aquí vemos el nacimiento de un nuevo libro, un libro con inscripciones.
Y me parece un buen ejemplo quizás de tus fotografías de los 80, porque efectivamente hay mucho texto manuscrito que luego además tienes ese libro tuyo, pero también te fotografías a ti mismo con bastante ironía que vemos en tus fotografías de los 80. Esta fotografía yo creo que podría ser un símbolo o una metáfora en cuanto a ese cambio que se produce en tu fotografía en los 80. Y quizás nos podrías describir un poco esto, aunque has empezado ya quizás un poco antes, pero podrías quizás describirnos un poco más por qué ese cambio y por qué te pones a escribir y por qué empieza a aparecer tu propia figura en tus imágenes. Por un lado sentí que mi tipo de cara y mi conducta se diferencian de la conducta de un hombre mediano. Y esta sensación de diversidad, de ser diferente, me empujaba hacia el autorretrato. ¿Y por qué empecé a escribir? Bueno, ya lo he dicho. ¿Y por qué empecé a hacer retratos? Porque yo sentí que hay algo en mí que quiero retratar. Bueno, soy alegre, soy especial. Y me gusta, es un nuevo personaje, un nuevo héroe, un héroe pequeñito, un Charlie Chaplin. Y empezaste a escribir, sí, pero ¿y qué escribías? Por ejemplo, en esta foto está escrito, esta foto se va a vender no por menos de 3 rublos. Y esto es mi autobiografía. Aquí la policía me quitó la película. Esto es una película estropeada por la policía. Esto es poesía. Esto no merece la pena. Seguimos. Ya escribir, no sé, ensayos, ¿no? Prácticamente. Sí, todo se convirtió en gris, es lo que está escrito en esta foto. Todo se ha vuelto gris. Todo se ha vuelto gris, efectivamente. Y Benjamín tiene gracia. Yo hacía este tipo de fotos, de este tamaño. No sabes qué hacer con ellas, son fotos pequeñas. Y luego encontré un viejo doctorado de un marxista y utilicé esas hojas, pegué las fotos. Esto es un doctorado marxista. Y por pura casualidad empecé a buscar alguna razón para estas fotos tan estúpidas. Quise ver qué conexión pueden tener con palabras. Y es una casualidad y de pronto aparece una foto filosófica con una inscripción. La fenomenología es la esencia unitaria. Para mí, la fenomenología es la búsqueda de la verdad, de la esencia, de la imagen verdadera. Y es la esencia de la verdad. Es una sensación existencialista. Y este libro
Y ya era un trabajo intelectual. Bueno, no sé cómo explicarlo. Y a continuación hubo otros textos. Es una unión no solo de mi texto, pero también de textos ajenos y un deseo de explicar este tipo de fotos. ¿Y cómo describirías el papel que estabas desempeñando en ese momento? ¿Cómo lo describirías? ¿Cuál era tu identidad en ese momento? Aunque sé que identidad es un término un poco occidental, que a lo mejor en una sociedad socialista se presupone que está clara cuál debe ser tu identidad. Y a mí me encantan estas imágenes de pequeño formato y estos proyectos. Es mujer en el río y estos textos. Y tengo la sensación de que desempeñabas este papel que también se ve en la comedia del arte, ¿no? Del arlequín, un poco el bufón de la corte, que a través de sus chanzas pues transmite la verdad, ¿no? De la vida en la Unión Soviética. No hay respuesta. Sí, luego te pasas al punk, pero ahora no quieres hablar de dónde saliste. Bueno, ya lo recordaré más tarde. Bueno, no sé cómo explicarlo de momento. Ya se me ocurrirá algo. Se inspira, vamos a ir pasando muy despacio por ellas. El libro es maravilloso, probablemente muchos lo tengáis o lo hayáis visto ya, pero merece la pena si no. Esto es muy bueno. Yo hacía fotos a un hombre y de pronto se ha caído. No sé por qué yo le sacaba fotos y no sé por qué se ha caído. ¿Qué es? ¿Intuición? ¿Qué pasó? No lo sé. Casualidad. Si por la mañana. Si yo sería capaz de rezar por la mañana, quizá mis fotografías serían diferentes. Hay algo agradable en estas fotos, no lo sé. Algo, pero no consigo. A lo mejor luego podéis todos juntos haciendo preguntas sacárselo. Luego volvemos a esto. No. Por fin la foto llega a nuestra sociedad. Yo creo que es la primera muestra de una primera y buena foto. No importa que teníamos esa raya, eso es un defecto, es un hilo, pero es una foto bonita. Y esto es un sitio que no existe en estos momentos. Son fotos mías, fotos clásicas y que gustan a otros fotógrafos. Estos son lagos salados donde vivía mi padre y él me dijo, oye, tenemos unos lagos impúdicos y la gente es una especie de Ganges, como en la India, porque en la India la gente se baña en las aguas del Ganges para sanarse, para curarse. Y aquí tenemos agua salada, agua con soda, hay lodo. El agua se calienta por una fábrica, la gente se mete en el agua y se aplica esos barros, esos lodos. Parece que ayuda, pero ya
foto no existe. Porque a la gente le preguntaron, a lo mejor podemos acomodar todo esto, hacer una buena playa, y la gente dice, no, si la playa va a ser bonita, será muy cara. Estas fotografías, y siempre me había preguntado qué tipo de agua era, si estaba fría, si estaba caliente, si era agradable, si era tóxica. Pero también me preguntaba, porque sé que en esta serie normalmente son unos tonos muy sepia, muy marrones, si hay algo en toda tu obra de los 70 que se aproxime más a la fotografía normal. La verdad es que es difícil encontrarlo, tienes que mirar con lupa. Y luego aparece esta serie que tiene un toque quizás de fotografía clásica, efectivamente, también por los tonos, ¿no? ¿Lo hiciste deliberadamente? ¿Aproximarte finalmente a la fotografía más tradicional? ¿Decirle la verdad o inventarme algo por el camino? Bueno, hay dos posibilidades. Por un lado existe la foto blanca y negra, pero algo falta. Algo falta y algo hay que corregir. Y por otro lado, cuando hablamos sobre mi primera serie donde se podía ver la vida que hay ahora como si fuera la vida de antaño, pues esta es la vida de antaño. La vida era, mire, es la vida de antaño, y esto es mejor pintar en tonos marrones porque nuestra vida pasada era en tonos marrones. Esto está relacionado con las asociaciones paralelas. Por un lado veo esto y por otro lado se asocian otras imágenes y conceptos, y he utilizado este tipo de técnica en otras series. Estas ideas se encuentran en otras fotos. Ahora paramos 5 segundos. 2, 3, 4, 5. We breathe deeply. Respiramos profundamente. 1989 has passed. The Iron Curtain is 1989 over. ya ha pasado, ha caído el telón de acero y el mundo empieza a cambiar. Hopefully for the Ukrainian in a very, Esperamos very que para Ucrania beautiful way. de una forma especialmente maravillosa. And then you see 3 of the hardest, toughest, y luego most violent series of Boris aparecen 3 de las series más violentas y más contundentes de toda tu carrera. Brown series, the la Blue serie marrón, la serie azul Case History. Y and I show them Case Histories. Fast now that you, vamos a ver rápido ahora. And then we talk about y luego hablamos de ella. What made him coming up with that kind of realism after all. Explorar este tipo de realismo. Bueno, otra serie. We talked about this. De esto ya hemos hablado en parte. We still don't have the answer. Aunque todavía no se ha dado una respuesta clara a mi pregunta sobre lo del bufón y el arlequín como papel, función social, pero no se ha querido contestar. A lo mejor luego, cuando se haya tomado un vodka por la noche. Faster. Más rápido. Okay, now we are in the Estos son los 90. Sigue los 90. All done early 90s. Todo al principio de los 90. 1991. 91. The brown series and the blue serie series marrón y la azul. 93. Pare. Esta es la primera foto. Inicio de la serie. Parecía que es el libro de Gorky, Máximo Gorky, Los bajos fondos. Es un libro del año 1902. Y esto es la vida de la sociedad.
en los bajos fondos, la gente se hunde y de pronto vi aquellos personajes que han regresado. Son los años 90. Todo se ha hundido, la gente se ha hundido. No existe la posibilidad de alimentarse, no hay comida. Se caen los árboles, se caen las casas. La sensación es que la decadencia es total. Y mi sensación es, cuando vives, piensas que todo va a mejorar, que la civilización avanza y de pronto ves que la civilización se hunde. Y esta sensación de caída en picado, 5 minutos antes de morir, es esta foto. Esta es una foto más moderna. Hay muchas imágenes que te hacen recordar tu propia vida. Esto, por ejemplo, la vida norteamericana durante la Gran Depresión, vida soviética. Esto es vida soviética, anterior a la revolución. Parece que esto es antiquísimo y ese regreso al pasado es algo tremendamente amplio y esta sensación es reflejada en este libro. Luego, hay que decir que este momento yo creo que para mí fue un momento de ruptura con las imágenes que vieron en el lago Salado. Aún existe el sentido de humor. Usted ve vida, ve alegría. Sin embargo, todo se acabó. La vida ha cambiado. Los artistas seguían ironizando porque por fin se podía hacer de todo. Y sin embargo, somos orgullosos de esto. Nosotros hemos creado juntos esta serie. La sensación de tragedia comenzó en aquel entonces y toda esta serie ya se asocia con una situación de guerra. La sensación es que estamos en guerra y esta serie se acabó. Y luego hubo otra serie, esto es una serie temática soviética, la última serie es Gente sin techo. Aquí todavía hay una diferencia entre estos aspectos de la vida. Aquí todavía ven pueblo, todavía somos nosotros que esperamos del Estado algún tipo de ayuda, todavía existe una especie de espera y sin embargo la próxima serie, la serie Sin Techo, ya es una serie terminal. Vives en la calle y sobrevives como puedes. Entonces hay que comprender ese aspecto de la serie. Es una serie muy potente. La serie azul, celeste y marina era aceptada en Rusia, pero esta serie no, la gente no quiere ver esto. Esto prácticamente no lo mostraron al principio, solo lo mostraron 10 años después. Y ahora fue expuesta en Kiev, en Kharkov, esta serie. Y esta parte es la última parte de mi libro y nosotros llamamos esta parte Requiem, Requiem de verano, Requiem de invierno. Cuando haces fotos a estas personas adquieren aspecto de iconos. Esta gente tiene algo especial. Poverty, the disaster. La pobreza, el colapso, el in the West we cannot
Pienso que nosotros en Occidente no podemos comprender lo tremendo que fue el colapso del comunismo. Celebramos que finalmente se acabase la Guerra Fría y que hubiese apertura y la gente pudiese acceder a la libertad. En realidad toda la estructura del Estado, no tanto en Moscú, sino en lugares más periféricos, en Ucrania, por ejemplo, hubo un colapso total. A terrible 10 fue years un momento in the 90s. terrible, 10 años en los But for us to look at the images, the brown and the blue series are still kind of bearable because you show the horrible things as a shadow. Tremendas, everything looks como as a sombras, shadow. todo parecen sombras. You can look at horrible things in a shadow much better than in extreme con bastante light. más facilidad que And si hay una gran definición y mucha luz. So y lo que hace que esta serie de Sin Techo sea tan dura y tan difícil es porque todo está muy iluminado, todo está muy definido. We see everything, y lo every ves wound absolutamente we todo see en very opened. Muchísimo detalle. Only a little, so little images from this series. Pocas imágenes de esta serie. 6, nos dijiste 6 de And cada in some series there are 60 images. But I think Case History is an incredible series. We have to lose a few words on it. It's maybe the most critically discussed work of yours because for one only reason, because you paid those people that they act in front of your camera. What we see is no longer a classical documentary photographer like in the Brown series or in the Blue series, but these people, they act together with Boris. They play something, they show actually like open-wounded. It somehow has a close relation to the history of Jesus, to the history of the Bible. I would love you to have a few words about that. Me gustaría que nos dijeras unas palabras al respecto. Bueno, al principio era muy difícil hablar con esta gente, llegar a un acuerdo. Yo quería sacarles fotos y cuando nosotros ya estábamos en Occidente, llevábamos 4 años, hicimos 4 años en Occidente, hice la serie azul, luego la serie marrón y cuando vimos la cantidad de gente sin techos, estábamos estupefactos porque antes había menos gente sin techo, ahora hay mucha más gente sin techo y lo vimos de inmediato y de inmediato nos hemos planteado no un asunto de memoria. Nosotros recordábamos la Gran Depresión norteamericana, recordábamos que el gobierno americano dio dinero para aliviar la situación. Existía una especie de idea, había que ayudar a esta gente. Yo no quiero hablar de gente, de aspectos humanos, quiero hablar, eso todo está claro, es muy dramático. Yo quiero hablar de las fotos. Esta gente se fiaba de nosotros, esta gente estaba dispuesta a colaborar, a ser mostrada, es decir, mire, estamos dispuestos a mostrar nuestras desgracias y por supuesto les habíamos pagado, pero estábamos pagando. Y esto es un momento bastante peligroso y lo habíamos comentado. Les pagábamos por... Es difícil de explicarlo ahora. No los humillábamos. Quiero decir que no humillábamos a estas personas. Es gente que se fiaba de nosotros. Es gente que se acercaba a nosotros y eso es lo más importante. No quiero hablar de detalles. Es un pasado muy, muy doloroso. Había una especie de complicidad y desde el punto de vista fotográfico en ese momento se creaba una complicidad. Ya no estabas haciendo un reportaje, tenías que hacer una foto abierta, tenías que contar la historia de estas personas. No son fotos robadas, son historias humanas.
Acabando el tiempo, desgraciadamente. Evidentemente, habréis notado que uno podría estar hablando con Boris hasta las 12 de la noche. Hablar solo de una obra, una última obra, antes de dar paso a otras preguntas. Nunca te he oído hablar de esta primera gran serie que hiciste de retratos, que a mí me parece muy potente y muy diferente a lo que hemos visto hasta ahora. Así que probablemente sería interesante que el último comentario fuese sobre esta serie mucho más contemporánea, no del 2015, pero bastante más reciente. A ver, dejen estas imágenes. Los primeros perfiles surgieron hace muchos años en Kharkov, cuando me ofrecieron hacer una exposición sobre un compositor judío, Mendelssohn. A mí, en mi infancia, me llamaban Bora nariz. Mi nariz era muy larga. Luego me dieron un golpe en la nariz y mi nariz se redujo. Pero yo recuerdo este tipo de sensación. Yo recuerdo la humillación. Y quiero decir que todos los judíos temen mostrar su perfil, y en Ucrania se notaba mucho. Si la gente no quiere sacar su imagen de perfil, y yo he dicho, vamos a hacer perfiles de todo el mundo. Me fui a la sinagoga y dije, ¡hala, todo el mundo a hacer fotos de perfil! Y no quisieron hacer una exposición. Y sin embargo me quedé con las fotos y me quedé con la idea. Haciendo fotos en Alemania, me dijeron, no te sientes frustrado. No, pero yo quería entender qué es Alemania, qué tipo de personas viven en Alemania. Tú llegas a un país y quieres entender quién vive. Por ejemplo, en China. En China viven los chinos y aquí y nosotros y cómo somos. Yo creo que es una serie que no es tan exacta, pero hay una especie de juego, hay una especie de recordatorio, hay una especie de sentido. Estamos en un teatro, hicimos un casting y yo sacaba fotos de perfil. Y cuando hice fotos de perfiles, vi que hay algo que une a toda esta gente. Existen diferentes tipos sociales que junto a su estructura anatómica forman parte de una capa de la sociedad alemana. Yo puedo decir, esta gente no son italianos y esta gente clarísimamente no son españoles. En general puede haber algún español, pero la suma no. El grupo no es español. Esto es una serie de retratos de caras puramente alemanas, tal y como yo lo entiendo. Pero mire qué perfil, qué maravilla. Y un amigo dice, mire, como pajaritos, tenemos aspecto de pajaritos. Esto es la bestia rubia. If you have question, I think he earns a really strong hand, a really strong applause. Muy buen aplauso. Thank you, Boris. Thank you. Now,
a lot of things are said, but maybe not exactly what you actually wanted to ask. So we don't have a lot of time, but we certainly can have maybe 3 or 4 questions. A lo mejor, pues 3 o 4 preguntas rápidas, a ver si le sacamos más. Ya les he contado absolutamente todo. Bueno, pues entonces volvemos a la pregunta del bufón o del arlequín. Vamos a ver las fotos, por favor. La última foto. Por favor, retroceda, retroceda. Я только хотел спросить. Вы работаете в Харькове. Скажите, пожалуйста, а в последние времена вы делали фотографии в Харькове или на Украине в последние годы? И были ли вы как-то связаны с политическими событиями последнего времени? Existen dos momentos. Uno es el momento fotográfico y otro es el momento informativo. Desde el punto de vista fotográfico, hemos estado en Kiev, en el Maidán, antes de los grandes acontecimientos, y esos grandes acontecimientos, lo que antecede, yo creo que hemos hecho buenas fotos de lo que ocurrió antes de los grandes acontecimientos. ¿Qué acontecimientos fueron? Es Maidán, la plaza, la gente estaba sentada, la gente comía por la mañana y por la tarde, no sabíamos quién les llevaba la comida. Yo, por supuesto, quería saber quién les lleva la comida mañana, día y tarde, pero sí tenía preguntas. Quería saber qué tipo de personas son. Y yo creo que hemos contestado. Hemos encontrado un idealista. Este es el idealista. Es un chico joven que se cree la libertad. Esto es un estudiante que piensa que Ucrania tiene que ser libre. Hemos hecho fotos de una mujer que tiene un abrigo de pieles y apoya este movimiento. Esta señora, ¿quién puede ser? Probablemente esta es una señora pro-occidental. Es gente que está sentada esperando algo. Hay gente que está dispuesta a morir. Y nuestra tarea, la tarea de los que estuvimos allí, yo creo que fue cumplida. Yo no sé qué más podíamos reflejar. Y por otro lado, yo estoy haciendo menos fotos porque Occidente ha entrado en Ucrania y ya no hay tanta diferencia. Yo hago una foto por aquí, por allá en Ucrania y ya ha cambiado la sensación. No encuentro el elemento que me ayude a decir esto es algo diferente. Es más, no veo este elemento en trabajos de otros artistas, por lo cual no puedo robarles tampoco. Creo que tenemos que terminar. Porque a las 9 cierran la sala, pero quería decirte, Boris, watching these images, which I have also seen big now, it's quite incredible. This guy is 77-year-old.
And he makes this photograph, which we see as the last photograph. It reminds me of the Commune in France, in Paris. It reminds me of the famous Delacroix painting in the 19th century. It's just an incredible photograph. It's a photograph which is very concrete and at the same time becomes immediately like a historical, symbolical piece. Histórica, simbólica. Chapeau, sir. Chapeau. Thank you. Gracias. Muchas gracias.